El título completo de esta entrevista es «La educación que tenemos roba a los jóvenes la consciencia, el tiempo y la vida». Son palabras del psiquiatra Claudio Naranjo en una entrevista realizada por Alberto Fraile Oliver. Naranjo afirma que o cambiamos la educación o este mundo se va a pique. El entrevistador comenta que cuando se escucha a este psiquiatra chileno de 75 años, da la sensación de estar frente al Jean-Jacques Rousseau de nuestro tiempo. Cuenta que estaba bastante dormido hasta que en los años 60 se fue a vivir a Estados Unidos. Fue discípulo de Fritz Perls, uno de los grandes terapeutas del siglo XX, y formó parte del equipo del Instituto Esalen en California. Allí tuvo grandes experiencias en el mundo terapéutico y en el mundo espiritual. Contactó con el sufismo y se convirtió en uno de los introductores del eneagrama en Occidente. También bebió del budismo tibetano y el zen. Claudio Naranjo ha dedicado su vida a la investigación y a la docencia en universidades como Harvard y Berkeley. Ha fundado el programa SAT, una integración de la terapia gestal, el eneagrama y la meditación para enriquecer la formación de profesores. En este momento está lanzando un aviso muy contundente. O cambiamos la educación o este mundo se va a pique. Esta es la entrevista. Dices que para cambiar el mundo hay que cambiar la educación. ¿Cuál es la problemática de la educación y cuál es tu propuesta? La problemática en la educación no es de ninguna manera la que a los educadores les parece que es. Creen que los estudiantes ya no quieren lo que se les ofrece. A la gente se le quiere forzar a una educación irrelevante y se defiende con trastornos de la atención y con desmotivación. Yo pienso que la educación no está al servicio de la evolución humana, sino de la producción o más bien de la socialización. Esta educación sirve para domesticar a la gente de generación en generación, para que sigan siendo unos corderitos manipulables por los medios de comunicación. Esto es socialmente un gran daño. Se quiere usar la educación como una manera de meter en la cabeza de la gente una manera de ver las cosas que le conviene al sistema, a la burocracia. Nuestra mayor necesidad es la de una educación para evolucionar, para que la gente sea lo que podría ser. La crisis de la educación no es una crisis más entre las muchas crisis que tenemos, sino que la educación está en el centro del problema. El mundo está en una crisis profunda porque no tenemos una educación para la conciencia. Tenemos una educación que en cierto modo le está robando a la gente su conciencia, su tiempo y su vida. El modelo de desarrollo económico de hoy ha eclipsado el desarrollo de la persona. ¿Cómo sería una educación para que seamos seres completos? La educación enseña a la gente a pasar exámenes, no a pensar por sí misma. En un examen no se mide la comprensión, se mide la capacidad de repetir. Es ridículo, se pierde una cantidad tan grande de energía. En lugar de una educación para la información, se necesitaría una educación que se ocupe del aspecto emocional y una educación de la mente profunda. A mí me parece que estamos presos entre una alternativa idiota, que es la educación laica, y una educación autoritaria, que es la educación religiosa tradicional. Está bien separar Estado e Iglesia, pero, por ejemplo, en España han echado por la borda el espíritu como si la religión y espíritu fueran la misma cosa. No necesitamos que la educación atienda también a la mente profunda. Cuando hablas de espiritualidad y de mente profunda, ¿a qué te refieres exactamente? Tiene que ver con la conciencia misma, tiene que ver con aquella parte de la mente de la que depende el sentido de la vida. Se está educando a la gente sin ese sentido. Tampoco es la educación de valores, porque la educación de valores es demasiado retórica e intelectual. Los valores deberían ser cultivados a través de un proceso de transformación de la persona, y esta transformación está muy lejos de la educación actual. La educación también tiene que incluir un aspecto terapéutico. Desarrollarse como persona no se puede separar del crecimiento emocional. Los jóvenes están muy dañados afectiva y emocionalmente por el hecho de que el mercado laboral se traga a los padres y ya no tienen disponibilidad para los hijos. Hay mucha carencia amorosa y muchos desequilibrios en los niños. No puede aprender intelectualmente una persona que está dañada emocionalmente. Lo terapéutico tiene mucho que ver con devolverle a la persona la libertad, la espontaneidad y la capacidad de conocer sus propios deseos.
El mundo civilizado es un mundo domesticado y la enseñanza y la crianza son instrumentos de esa domesticación. Tenemos una civilización enferma. Los artistas se dieron cuenta hace mucho tiempo y ahora cada vez más los pensadores. A la educación parece solo interesarle desarrollar la parte racional de la gente. ¿Qué otras cosas podrían desarrollarse? Yo pongo énfasis en que somos seres con 3 cerebros. Tenemos cabeza, cerebro intelectual, corazón, cerebro emocional y tripas, cerebro visceral o instintivo. La civilización está íntimamente ligada por la toma de poder por el cerebro racional. Con el momento en que los hombres predominaron en el dominio político, unos 6.000 años atrás, se instaura esto que llamamos civilización. Y no es solamente el dominio masculino ni el dominio de la razón, sino también de la razón instrumental y práctica, que se asocia con la tecnología. Es este predominio de la razón instrumental sobre el afecto y sobre la sabiduría instintiva lo que nos tiene tan empobrecidos. La plenitud la puede vivir solo una persona que tiene sus 3 cerebros en orden y coordinados. Desde mi punto de vista necesitamos una educación para seres tricerebrados, una educación que se podría llamar holística o integral. Si vamos a educar a toda la persona, hemos de tener en cuenta que la persona no es solo razón. Al sistema le conviene que uno no esté tanto en contacto consigo mismo, ni que piense por sí mismo. Por mucho que se levante la bandera de la democracia, se le tiene mucho miedo a que la gente tenga voz y tenga conciencia. La clase política no está dispuesta a apostar por la educación. La educación nos sumerge en un mar de conceptos que nos separan de la realidad y nos aprisiona en nuestra propia mente. ¿Cómo se puede salir de esa prisión? Es una gran pregunta y es una pregunta necesaria en el mundo educacional. La idea de que lo conceptual sea una prisión requiere una cierta experiencia de que la vida es más que eso. Para uno que ya tiene el interés en salir de la prisión de lo intelectual, es muy importante la disciplina de detener la mente, la disciplina del silencio, cómo se practica en todas las tradiciones espirituales, cristianismo, budismo, yoga, chamanismo. Parar los diálogos internos en todas las tradiciones de desarrollo humano ha sido visto como algo muy importante. La persona necesita alimentarse de otra cosa que conceptos. La educación quiere encerrar a la persona en un lugar donde se la somete a una educación conceptual forzada, como si no hubiera otra cosa en la vida. Es muy importante, por ejemplo, la belleza, la capacidad de reverencia, de asombro, de veneración, de devoción. No tiene que ver necesariamente con una religión o con un sistema de creencias. Es una parte importante de la vida interior que se está perdiendo de la misma manera en que se están perdiendo los espacios bellos de la superficie de la Tierra, a medida que se construye y se urbaniza. Precisamente quería preguntarte tu opinión sobre la crisis ecológica que vivimos. Es una crisis muy evidente, es la amenaza más tangible de todas. Se puede prever fácilmente que con el calentamiento de la Tierra, con el envenenamiento de los océanos y otros desastres que están pasando, no vamos a poder sobrevivir tantas personas como las que somos ahora. Estamos viviendo gracias al petróleo y consumimos más recursos de los que la Tierra produce. Es una cuenta atrás. Cuando se nos acabe el combustible será un desastre para el mundo tecnológico que tenemos. La gente a la que llamamos más primitiva, como los indígenas, tienen una forma de tratar a la naturaleza que no viene del sentido utilitario. En la ecología, como en la economía y otras cosas, hemos querido prescindir de la conciencia y funcionar solo con argumentos racionales, y eso nos está llevando al desastre. La crisis ecológica solo puede pararse con un cambio de corazón, verdadera transformación que solo la puede dar un proceso educativo. Por eso, no tengo mucha fe ni en las terapias ni en las religiones. Solo una educación holística podría prevenir el deterioro de la mente y del planeta. ¿Podríamos decir que has encontrado un equilibrio en tu vida a estas alturas? Yo diría que cada vez más. Aunque no he terminado el viaje, soy una persona que tiene mucha satisfacción, la satisfacción de estar ayudando al mundo en el que estoy. Vivo feliz, si se puede ser feliz en esa situación trágica en la que estamos todos. Desde tu experiencia, tu trayectoria y tu madurez, ¿cómo procesas el hecho de la muerte?
En todas las tradiciones espirituales se aconseja vivir con la muerte al lado. Hay que hacerse a esa evidencia de que somos mortales, y creo que el que toma la muerte en serio no será tan vano. No tienes tanto miedo a cosas pequeñas cuando hay una cosa grande de la cual preocuparte más. Yo creo que la muerte solo puede superarla uno que en cierto modo muere antes de morir. Uno tiene que morir a la parte mortal, a la parte intrascendente. Los que tienen suficiente tiempo y vocación y que llegan suficientemente lejos en este viaje interior, se encuentran tarde o temprano con su verdadero ser. Y ese ser interior, o ser lo que uno es algo que no tiene tiempo y que le da a una persona una cierta paz o un sentido de invulnerabilidad. Estamos muy absortos en nuestra vida cotidiana, en nuestros pensamientos de alegría, tristeza, etc. No estamos en nosotros, no estamos atentos a quiénes somos. Para eso necesitamos estar muy en sintonía a nuestra experiencia del momento. Esta es la condición humana. Estamos viviendo hacia el pasado y el futuro, el aspecto horizontal de nuestra vida, pero poco atentos a la dimensión vertical de la misma, el aspecto más alto y más profundo. Eso es el espíritu y es nuestro ser, y la llave para acceder es el aquí y ahora. A veces vamos en busca del ser y a veces nos confundimos en la búsqueda de otras cosas menos importantes, como la gloria.